Hola a todos. ¿Alguna vez has pensado que comer saludable es complicado? Si es así, no estás solo. Yo solía pensar que llevar una dieta equilibrada era un desafío, pero he descubierto algunos trucos para disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas, sin complicarme la vida. Hoy, te compartiré 7 consejos prácticos para comer bien y sentirte increíble. Vamos a empezar. Compra de alimentos de temporada. Empezamos con uno de los consejos más simples y efectivos: comprar alimentos de temporada. Los productos de temporada no solo están más frescos, sino que también suelen tener mejor sabor y calidad. Además, cuando compras estos alimentos, puedes aprovechar sus precios más bajos. Por ejemplo, en primavera, los espárragos y las fresas están en su punto máximo. Una receta deliciosa que puedes probar es la ensalada de espárragos con aguacate. Para prepararla, cocina los espárragos hasta que estén tiernos pero aún crujientes. Luego, córtalos en trozos y mézclalos con rodajas de aguacate, tomates cherry partidos y un poco de cebolla roja finamente picada. Aliña con una vinagreta ligera hecha de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Esta ensalada no solo es refrescante y llena de sabor, sino también cargada de nutrientes. Compra a granel y planificación de comidas. Comprar en grande y planificar tus comidas son prácticas muy útiles para ahorrar tiempo y dinero. Al comprar ingredientes como frijoles, avena y arroz en grandes cantidades, te aseguras de tener siempre a mano productos versátiles, que puedes usar en diversas recetas. Para maximizar esta estrategia, planifica tus comidas semanales. Por ejemplo, prepara un guiso grande de frijoles con arroz integral. Cocina una olla grande de frijoles y arroz, y luego divídelo en porciones que puedes usar durante la semana. También puedes añadir carnes, ensaladas, para así tener diferentes opciones. Preparación de snacks caseros. Preparar tus propios snacks es una forma excelente de mantenerte saludable y satisfecho entre comidas. Los snacks caseros son más económicos y menos procesados que los comprados en tiendas. Una opción fácil y deliciosa son las palomitas de maíz. Puedes hacerlas en casa usando un poco de aceite de oliva y sal, o añadir tus especias favoritas para darles un toque especial. Además, puedes preparar un mousse casero, combinando garbanzos cocidos, tahini, limón, aceite de oliva y un poco de ajo. Sirve el hummus con palitos de zanahoria, apio o incluso con trozos de pepino. Otra alternativa deliciosa es un dip de aguacate. Para hacerlo, mezcla aguacate maduro con yogur griego, un chorrito de limón, sal y un toque de cilantro fresco picado. Este dip es perfecto para acompañar vegetales crudos, y es muy fácil de preparar. Incorporación de proteínas vegetales. Incluir proteínas vegetales en tu dieta es una excelente manera de obtener nutrientes esenciales mientras mantienes tus comidas variadas y sabrosas. Las opciones como frijoles, lentejas y tofu son económicas y ricas en proteínas. Un plato que puedes preparar es una sopa de lentejas con verduras. Cocina lentejas junto con zanahorias, apio, cebolla y ajo en un caldo vegetal. Deja que todo se cocine a fuego lento hasta que las lentejas estén tiernas. Para un toque extra, añade aguacate en rodajas a la sopa justo antes de servir. Las lentejas proporcionan una buena cantidad de proteínas y fibra, mientras que el aguacate añade un elemento cremoso y lleno de sabor. Recetas multifuncionales. Preparar recetas multifuncionales es una gran manera de ahorrar tiempo. Cocinar en grandes cantidades y usar esos alimentos de diversas formas te ayuda a mantener una dieta variada sin complicaciones. Por ejemplo, puedes hacer una gran olla de sopa de verduras. Esta sopa puede ser disfrutada sola, utilizada como base para guisos o incluso como salsa para pastas. Cocina con ingredientes de bajo costo. Usar ingredientes básicos y accesibles no significa que tus comidas sean aburridas. Papas, zanahorias y cebollas son ingredientes que puedes usar en muchas recetas. Por ejemplo, prepara un estofado de papas y zanahorias con hierbas frescas. Cocina papas y zanahorias en una olla con caldo vegetal, cebolla, ajo y tus hierbas favoritas. Este plato es reconfortante y perfecto para una comida sencilla. Otra receta sencilla es una tortilla de papas. Cocina papas en rodajas en una sartén, mézclalas con huevos batidos y cocina hasta que estén doradas.
Sirve la tortilla con aguacate en rodajas, para una comida completa y sabrosa. Experimenta con especias y condimentos caseros. Las especias y condimentos caseros pueden transformar cualquier plato y añadirle un toque único. Prepara mezclas de especias con ingredientes como comino, pimentón, ajo en polvo y orégano para darle vida a tus comidas. Por ejemplo, puedes preparar un salteado de verduras y tofu usando una mezcla de especias caseras. Saltea tus verduras y tofu con esta mezcla para un plato lleno de sabor. También puedes hacer una marinada para pollo o pescado con especias, limón y aceite de oliva. Experimentar con especias te permite ser creativo y disfrutar de comidas variadas sin necesidad de ingredientes costosos. Comer saludable no tiene que ser caro ni complicado. Con estos consejos, puedes disfrutar de comidas nutritivas y deliciosas sin romper el banco. Si no eres fan del aguacate, puedes reemplazarlo en las recetas con opciones como el pepino para una textura crujiente o el yogur griego para un toque cremoso. El aguacate es excelente por su contenido en grasas saludables, fibra y vitaminas, pero hay alternativas que también ofrecen beneficios nutricionales. ¿Cuál de estos consejos te parece más útil? ¿Tienes algún truco para comer bien sin gastar mucho? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides suscribirte para más tips y recetas. Hasta la próxima.